El puerto de Veracruz es sin duda un lugar con historia, pero sobre todo con historias aterradoras. Y si no me creen, se los voy a contar. Yo soy Irving Durán y hoy en el Diario de los Muertos hablaremos de Evangelina Tejera, la reina asesina. Hoy tengo el gusto de estar con mi compañero y amigo David Castrejón. Muy buenas noches. De verdad que es un gusto estar aquí, sobre todo porque es un programa que va enfocado a cosas locales y de un impacto en la gente que de verdad hizo mucho eco desde hace mucho, ha hecho mucho eco desde hace pues un buen rato. Sí, de hecho es curioso porque mucha gente conoce la historia, pero tal vez no la verdadera historia. Otros por voces que se va rolando esta historia, sin embargo, no se sabe a detalle o solamente escuchan el clásico, pues sí, conozco la leyenda, ¿no? Pero no conocen la noticia como tal o todo lo que sucedió. Y pues bueno, en este podcast hablaremos acerca de ello. Quienes vivimos en la ciudad de Veracruz conocemos la historia, pero pues eso es lo que creemos, es lo que... Con el paso del tiempo, las versiones se distorsionan a tal grado que modificar los hechos reales. Lo que no podemos cambiar es que el trágico suceso quedará marcado en el recuerdo de todos los veracruzanos. Pero bueno, la pregunta aquí viene, ¿quién es Evangelina Tejera? ¿Tú conoces algo acerca de ella? ¿Recuerdas que tus padres te hayan comentado algo similar? Bueno, eh, sé que ahora sí que lo básico, eh, pues que fue un personaje en este caso, de una pinta colorida como lo fue el carnaval y pues obviamente la atrocidad que hizo y que fue popular en los medios, tanto locales, bueno, ya nacionales. Sí. Este, pero, y bueno, que estaba envuelta por ahí también en que el medio en el que ella vivía no era del todo favorable, pero pues siempre la gente comenta una cosa, unas personas comentan otra, a tal grado de que siente uno que conoce lo más básico. En pocas palabras, pues se conoce uno, pero pues muy poco. Al final de cuentas, Así es, mira, de hecho existe muy poca información acerca de ella. Lo que se conoce es técnicamente la historia del suceso trágico y posteriormente pues se da a conocer de forma nacional lo que había hecho previo a que fue el galardonada con el premio de la Reina de Carnaval, pero en realidad no fue un personaje trascendental nacionalmente, pero localmente sí lo fue. Vamos a remontarnos hasta el año de 1965, donde Evangelina Tejera Bosada nació en la ciudad de Veracruz. En cuanto a la fecha exacta no se tiene información tal cual. Lo que sí es que se sabe, ya que su infancia fue muy traumática, ya que su padre, Jaime Tejera Suárez, fue un médico reconocido, y no solamente por su labor y prestigio, sino por los abusos, el maltrato, la violencia y el consumo excesivo de alcohol y de drogas. Lo que llevaría a cometer actos extremadamente traumáticos para la familia, desde golpearlos y encerrarlos en una habitación hasta apuñalarles con una pistola, perdón, apuntarles debido a sus arranques de furia. Imagínate que apuñalarles. qué tipo de pistola es esa? Pasaron 9 años para que los padres de Evangelina se divorciaran, quedándose con su madre y su hermano Juan Miguel, quienes poco a poco fueron alcanzados por los problemas económicos que causarían conflictos. Esto sí, vaya, se sabe o se conoce dentro de las personas de esta generación que Evangelina tuvo una niñez y una adolescencia muy compleja, al tal grado que la familia se fracciona y pues empiezan a tener estas precariedades económicas que la hacen pues refugiarse en malas compañías y posteriormente tienen estos detalles pues de conducta, de ira, cambios de humor y pues conflictos familiares, ¿no? Sí, me imagino que fue una consecuencia
pues de salirte de esa zona de confort, ¿no? En este caso de la que el proveedor era el papá, al final del día pues era el papá, ¿no? Sí, claro, como en todas las familias actuales, tienen esos conflictos y posteriormente, si no saben cómo manejarlo, pues la tendencia es a la baja, ¿no? Em, para esta historia, también tengo bastantes detalles que sí me gustaría nombrar. Por ejemplo, los problemas sociales y los problemas personales que tenía ella fueron enfocados especialmente a cometer estos actos. Evangelina no se destacó por ser una excelente estudiante. De hecho, tuvo que abandonar sus deseos de estudiar, quedándose hasta la mitad de tercer grado de secundaria. Su madre constantemente le reprochaba a Evangelina muchas de las precariedades que sufrían, entre ellas que no aportaba dinero a la familia, ya que por el simple hecho de ser mujer ocasionaba muchos gastos. Es el problema social y el problema de ser mujer sí tenía mucho que ver en estos años, Sí, entonces sí, sí era sí. complejo. Sí, pues sí, bueno, eran años complicados. Y por si fuera poco, Evangelina desde su adolescencia consumía bebidas alcohólicas y sustancias como la cocaína y la marihuana. Dicho esto, podemos confirmar que la insuficiencia de recursos económicos, la falta de comunicación y comprensión, derivada de una autoestima baja con tendencias claramente inclinadas al alcoholismo y drogadicción y el abandono de sus estudios, están estrechamente relacionados a la desintegración familiar que Evangelina sufrió constantemente y hacen que tome la decisión de abandonar a su madre. Pero sería nuevamente bajo el yugo de su padre quien aceptaría bajo sus condiciones. Pero, ¿por qué volver con la persona que le hizo mucho daño de pequeña? ¿Acaso Evangelina borró de su memoria los actos violentos que su padre cometía? Pues no. Desafortunadamente Evangelina normalizaba la violencia, sacrificando su integridad, su estabilidad emocional y su salud mental por una mejor estabilidad económica y estatus social privilegiado. Pero de eso hablaremos más adelante. Okay. Aquí sí es un parteaguas importante dentro de la vida de Evangelina, porque estar acostumbrada a un estatus social y luego irse literalmente a una clase baja. ¿Por qué? Porque su mamá no podía aportar lo que se aportaba dentro de la familia, primeramente. Sí, claro. Y le da la pauta a ella para frenarse y decidir qué es lo mejor que podía hacer. Entonces, sacrificar la idea de que iba a volver a la violencia, pero por mantener un estatus y una imagen ante la sociedad. Entonces, hablamos de una persona con una autoestima muy, muy, muy baja, Sí. a pesar de su carisma y de su. Tal vez de niña no había desarrollado tanta belleza como ¿cómo se dice? Se pretendía o se presumía más que nada, pero sabía también qué era lo que traía entre manos, ¿no? Sí, y mira, tú sabes perfectamente que en la actualidad, sí, claro, la imagen, el físico ayuda demasiado, pero para encajar en cierto nivel socioeconómico, pues necesitas más que una cara bonita o un buen cuerpo, ¿no? O sea, sabemos que necesitas ya cierto poder, bueno, dinero obviamente, y necesitas también ese posicionamiento para estar en ese sitio. Y bueno, ya nada más reagrupando, pues, y eso échale encima, pues, esos años, ¿no? Que, como decimos, eran complicados. Sí, así es. El padre de Evangelina la aceptó en su casa e inmediatamente, como si fuera una especie de contrato u obligación, comenzaría el adiestramiento que Evangelina necesitaba para poder ingresar a la alta sociedad y poder convertirla en una buena esposa. Jaime invirtió tiempo y dinero en Evangelina. La llevaba a jugar tenis, a clases de piano. Era visto en eventos sociales y cenas importantes junto con ella. Jaime transformó a Evangelina literalmente en una hermosa mujer de tez blanca, rubia, con grandes y expresivos ojos verdes. Una belleza que atraía las miradas que se encontraban a su alrededor. Poco a poco fue educándola hasta convertirla en la perfecta sustituta de su madre. Retorcido, ¿no? Ah, sí, la viva imagen. La viva imagen. Y así, como si fuera un proyecto a mediano o largo plazo,
En 1983, y con 18 años cumplidos, Evangelina se perfilaría como una de las candidatas a uno de los eventos sociales más importantes de la ciudad, el Carnaval de Veracruz, celebración que se festeja cada año siguiendo las fechas de la Pascua en febrero. Bueno, actualmente ya no se maneja así, dicha por nuestra alcaldesa. eh, Actualmente ya se van a realizar en verano, este, finales de junio y principios de Ah, julio. ya es un hecho. Ya, bueno, momentáneamente es oficial debido a la derrocha económica que se hizo este año 2022 y se pretende para 2023 ya hacerlo igual en verano, Ok. que es un positivo porque atraes personas, bueno, atraes turismo que no está acostumbrada a venir en verano. ¿Por qué? Porque en verano se acostumbra a irse a otros destinos turísticos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces aprovechas que es una temporada baja para el puerto y posteriormente pues la derrama económica es impulsada mediante eso. Bueno, no sé, viéndolo desde ese punto, pues sí, sí Sí, puede tener ahí y, un... y, y como esto, pues, como había comentado que el proyecto de inversión era como 50, 60 millones de pesos, yo pensé que era más, pero aparentemente no invierten tanto. Yo consideraba un poco, Aparentemente. aparentemente. Bueno, año con año se designa a los monarcas de la alegría, al rey feo y a la reina del carnaval, cargos que son obtenidos a través de recaudaciones y pues quien recaude la mayor cantidad de dinero, pues a través de las campañas es el que va a ganar, obviamente, ¿no? No es por votación, es por quien consiga más dinero y el que sea más atractivo para el evento es quien va a conseguir la candidatura y posteriormente la coronación, ¿no? Gracias a las influencias de su padre, Evangelina fue seleccionada y coronada reina del carnaval para su edición 1983, nombrada como Evangelina II. La fama no tardó en llegar, ya que Evangelina apareció en distintos medios de comunicación, periódicos y locales nacionales de la radio y la televisión, con artistas de la época, cantantes mexicanas y además se presentó como invitada estelar, como ya lo habíamos comentado, en programas importantes, pero estuvo siempre en domingo al lado de Raúl Velasco. Eh, este programa, pues en los años 80 era muy, muy, muy famoso. Sí, sí, lo recuerdo muy bien, brother. Ah, pues, no sé, ¿qué podremos comparar siempre en domingo actualmente? Con un programa de la actualidad, de televisión todavía. Sí, sí, sí. Ah, su máquina. Con un programa de la actualidad. No, es que sí se viene llevando de calle de lo Hoy que sí. conocí a lo Es más que, popular. es que ya no hay un programa o de domingo o de sábado, No, un live night no, show, nada, ni un sabadazo, ni ni un otro un. rollo. No, nada. Bueno, era para diferente público, pero híjole, pues igual Es que actualmente no hay no, no lo hay. no hay Y un es que, programa y así. es que era de ley. Todos los domingos, familia mexicana promedio veía siempre en domingo. En mi casa, o sea, de ley, siempre, igual no había mucho que ver también, pero de ley siempre, pues, veían siempre en domingo. Específicamente donde salió ella, no recuerdo el programa, porque pues sí estaba yo muy niño, ¿no? Obviamente no me voy a acordar, pero sí recuerdo que toda gente que eh, quería afianzarse en la música tenía que pasar Era un por filtro. tenía que pasar por la vivoreada de Raúl Velasco, que también se ve que en la vida real era un dolor de huevos. Sí, Se ve que era un claramente. dolor de huevos ese señor. Sí, 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 se ve que era así como que, a ver, yo te voy a padrinar o yo voy a hacer como que el filtro de qué es Sí, lo que se va a hacer. sí, sí, sí. A ver, tú vas a tener éxito, sale, órale. Tú no, vas para atrás, ¿no? Te Sí, doy sí, mi sí, cabrón. autorización. Si no, pregúntale a Talía, güey. Sí. Bueno, todo parecería un sueño hecho realidad. Una joven que logró salir de la pobreza y convertirse en una reina, pues suena increíble, ¿no? Y hasta fantástico. Digno de ser llevado como una historia de telenovela. Pero este sería solo el comienzo de una estrepitosa caída desde lo más alto. Cabe señalar que desde su adolescencia, Evangelina tenía la necesidad de relacionarse con hombres que la maltrataban, una patología de vínculo amoroso que desarrolló por la infancia que vivió, producto de un padre violento y autoritario y una madre abnegada. Eso pues es muy común en esa sociedad, bueno, en esta sociedad actualmente también se manejan ese tipo de patologías, donde pues la mujer pues por su enseñanza
o por su aprendizaje empírico de cómo debe ser una familia, Ajá. buscan ese tipo de, pues, de parejas o de amantes o de esposos que sean similares a su padre para evitar ese vacío que se siente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un problema más psicológico. Y pues Evangelina no fue la excepción. Su imagen era la de una chica pues de buena familia, apareciendo en columnas y crónicas de la sección social en los periódicos. Pero la realidad es que comenzaba a abusar del alcohol y de diferentes drogas, sustancias que consumía desde los 15 años, asistiendo a fiestas y discotecas siendo una menor de edad. Su reinado duró muy poco. Producto de las adicciones y las malas decisiones, se relacionó con un hombre que poco se sabe de él, su nombre, eh, Mario de la Rosa. Este nombre, cabe aclarar que no viene en ningún documento oficial, ningún documento de una noticia tal cual, porque tú si tú buscas, tú investigas acerca de él, Ajá. no lo vas a encontrar. Eh, Voy a citar al final del video todas las referencias y voy a dejar en el link aquí abajo, voy a dejar donde pueden encontrar tal información Ok. para que esté al pendiente y puedan leerlo vaya, a sus anchas, ¿no? Porque sí, es mucha información la que existe, pero pues traté de resumirlo para no perder el hilo, ¿no? Pero bueno. Sí, y es que pues también en tiempos donde no todo podía ser respaldado en ninguna red social o en ninguna plataforma, pues es complicado, ¿no? Al final de cuentas, porque pues luego, bueno, obviamente todo esto está manejado por mucha gente joven, que Sí. por la generación no le tocó, pero pues la realidad es que muchas cosas, pues al estar en medios impresos, pues se perdieron, Así se es. perdieron y no hay una documentación tal cual. Exacto, como la fecha de nacimiento exacta de ella Claro. no se conoce. Y digo, cabe aclarar que este personaje no tiene nada, absolutamente no tiene nada que ver con los asesinatos. Entonces, Ok. digo, se hace referencia porque existe la información tal cual, pero muchas de las personas vecinos que vivieron en el departamento donde vive Evangelina, conocían el apellido, sí lo nombran, pero pues los medios tal vez pues no lo quieren hacer, no lo oficializan, ¿no? Desconozco las razones, tal vez no se quiso involucrar, Sí, te claro. digo, pero existe, se sabe, y incluso gente que ya muy vieja lo conoce, pero te digo, Ok. él, cabe aclarar que él no tuvo nada, absolutamente nada que ver. Bueno, este personaje fue el padre de los dos niños de Evangelina, Jaime y Juan. Jaime es su papá, Juan Miguel su hermano. Su hermano, ajá, Jaime Juan. Entonces, digo, no se complicó tampoco la cabeza, ¿no? Pequeños que poseían los apellidos de su madre, Tejera Bozada, debido a que su progenitor los abandonó o no se quiso hacer cargo. O tal vez sí, pero no se quiso ver en descuido. Igual, desconocemos las razones por las cuales no lo quiso hacer, pero pues tenía los apellidos de Evangelina, ¿sale? Sí. También se relacionó sentimentalmente con un médico y amigo de su padre, que además casado también la abandonó. Y es aquí donde comienza la debacle, a tal grado de depender nuevamente de su familia para sobrevivir, rogándoles que le ayudaran con los gastos y manutención de sus hijos, ya que sus ingresos eran para pagar deudas y el excesivo consumo de drogas y calmantes como el Tegretol, Lexotan y Valium, entre otros. Otro coctelito, ¿no? Es buen cóctel, ¿eh? Bastante suculento ese cóctel, Sí. ¿no? Bastante intensa mi niña, ¿no? Sí, sí, sí. Pues. Con el paso del tiempo, Evangelina, ¿qué ibas a decir? No, es que. Ah, bastante tascadita, ¿no? Sí, sí, sí. Dejémoslo ahí. Así, Dejémoslo ahí. dejémoslo. Con el paso del tiempo, Evangelina desarrolló un trastorno de mitomanía. Las personas mitómanas, bueno, para quien no lo saben, suelen mentir de forma espontánea, con el fin de conseguir beneficios como la atención, la admiración o evitar un castigo. Evangelina inventaba historias poco creíbles, donde era siempre la protagonista, dejando en evidencia su narcisismo y sus rasgos de personalidad más notorios, trastornos patológicos que con el tiempo fueron acusados y puestos en evidencia. Pero, como un reloj de arena, su tiempo había terminado. Pasaron 6 años para que su familia, cansados de Evangelina, decidieran echarla de su casa y retirarles el apoyo de sus hijos. Digo, con el paso del tiempo, pues también quién no lo haría. Sí, Digo, claro. si tú eres una persona que no produces y solamente estás, pues,
con tus problemas de adicción, ¿qué haces? Te deshaces de ella. Pero no se deshicieron del todo, solamente la mandaron a otro sitio y pues la mandaron al departamento más conocido de terror, ¿no? Sí, igual que quién sabe. Lo han de haber hecho, ajá, para ver Si reaccionaba, si ¿no? reaccionaba, ¿no? Si agarraba la onda, pero pues, uf, Lo dudo. sí, por lo que terminó todo, pues sí. Evangelina y sus hijos no tuvieron otra alternativa más que mudarse a un departamento ubicado en la Avenida Independencia, esquina Rayón, en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, el departamento 501 del antiguo edificio de la Lotería Nacional. Este departamento sería el escenario de numerosas fiestas, puntos de consumo de drogas y orgías que se llevarían a cabo. No me consta, pero tampoco Tampoco me me quedan queda. dudas. Ajá, es como de. Así de, no tengo pruebas, pero tampoco Tampoco dudas. dudas, sí, puede que no. Pero de fiestas sí, de orgías, yo siento que tal vez eso sea un poco más invención de la gente, ¿no? Sí, Para agregarle leña al fuego. sí, al final de cuentas, pues también, digo, el amarillismo ha existido desde hace mucho también. Sí, Es también nada más como que métele para que se infle más. sí, así ya está muerta, le échale más tierra, no hay pedo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, digo, si vas a hacer el hazme reír, hazlo bien, chingón. Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a esta cuestión. En este caso, digo particularmente, uno pues escucha estas versiones y no se comprende cómo es que una persona con hijos puede actuar de esa forma, de dejarlos en el olvido y empezar con sus fiestas sabiendo que tiene una responsabilidad, ¿no? ¿Acaso sus hijos estaban presentes mientras todo esto sucedía? O sea, los niños estaban conscientes de lo grave que era la adicción de su madre, o sea, tenían conocimiento de causa, o sus padres, o su hermano. Pues no exactamente. Mira, Evangelina, así como su padre, le enseñó desde muy pequeña, encerraba a sus dos hijos en su recámara, golpeándolos y dejándolos sin comer por días. Bueno, eso es lo que se supone que hacía. Ajá. Eso es lo que oficialmente se sabe. Los problemas económicos fueron aumentando, las malas amistades llegaban al departamento y los vecinos fueron testigos de numerosos eventos que sin duda daban de qué hablar. De ser una glamurosa reina a convertirse en una adicta alcohólica y violenta madre desobligada. Digo, esto ya va más como, te digo, echarle leña al fuego. Es, es como crea fama y échate a Sí, dormir, ¿no? sí, 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 claro. Pero bueno, dentro de todas esas historias, lo peor estaba por comenzar. El 7 de abril de 1989 se hizo pública una trágica noticia. El escenario, el apartamento 501 de la antigua Lotería Nacional. Una joven de 24 años dio muerte a sus pequeños hijos. Y pues bueno, estaban los titulares del dictamen. De todos los noticieros, en la televisión, en todos lados. La noticia que consigna el arresto de Evangelina y el descubrimiento de los cuerpos de Jaime y Juan Miguel, de 3 y 2 años. Aparecería por primera vez el 7 de abril en el periódico El Dictamen. Sin embargo, la leyenda popular inicia semanas antes. El 7 de abril se descubre todo esto, se hace oficial la noticia, pero los sucesos son 3 semanas antes. De 3 semanas a casi 4 semanas. Es un estimado que los forenses realizan mediante sus Sí, investigaciones, claro. pero no se tiene tampoco una fecha como tal exacta, pero sí tal vez manejan horarios y fechas oficiales, pero sí en distintos documentos difieren, 1 o 2 días, pero no es relevante tal cual, ¿no? Pero es que estás hablando de que es un mes. Hijo, Casi no, 3 semanas, sí, casi o un mes. sea, por mucho que sea un mes, 2 semanas, también, ¿qué onda con el olor? Es que ahí vamos. Y sobre todo que no que dijeras tú, no es como que el frente de mi casa o al frente de la casa del vecino, de tu casa. No, sino que es pues un área de departamentos. Y obviamente la concentración de familias es pues es mayor. Es que ese es el problema. El olor sí era detectable, lo era. Y aún así, pues la gente también no participó en una denuncia ciudadana. No Como que sé. no quisieron meterse en problemas, Claro, ¿no? claro. Porque yo considero que esta historia
trae un trasfondo, trae un... No solamente es el asesinato, y quiero llegar al punto, porque después de explicarles lo que sucedió, quiero darles la versión alterna de lo que pudo haber sucedido. Ah, Y ok, que la muy gente a su bien. alrededor lo sabía, pero pues te tienes que quedar callado si quieres seguir viviendo. Eso es bueno, ya que lo pones en esa postura, Si, híjole, sí, sí, sí. si tú, mira, esto es ejemplo de vida. Si tú sabes o conoces algo ilícito y pone en riesgo tu vida, ¿tú qué haces? Le dudas si lo vas a denunciar o no. ¿Por qué? Sí, Porque no, no, no. puede haber, digo, esto no quiero que se escuche como sigan mi consejo, ¿no? No, 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 sí, Simplemente claro, es claro, no, no. tener mesura de lo que vas a realizar. Porque muchas veces eh, ¿cómo le puedo decir? El resultado de lo que tú hagas puede ocasionar que alguien actúe en tu contra. Sí, es Entonces, exacto, sí, es lo justo lo que te iba a decir. O sea, imagínate quién no tienes el conocimiento de quién pueda cobrar represalias. exacto. Y eso a veces sale hasta por querer obrar bien, sale hasta peor, ¿no? Y creo que por ahí va el tema. Ok. Eh, la constante molestia de un fetidolor alarmaba a los vecinos, como ya te había comentado, desde mediados de marzo. O sea, imagínate, desde mediados de marzo. O sea, sí, son como 2, 3 semanas antes. Sí. Sí, porque para el 7 de abril es una semana y mediados pues son tres. Ya Ahí van son, 3 semanas, ya ¿no? iban tres. Así es. Eh, pero fue su hermano Juan Miguel quien al visitar el departamento asoció el hedor con ausencia injustificada de los niños. Sería ante él que Evangelina, en un arranque de desesperación, y confesaría el paradero de los dos pequeños niños. Inmediatamente Juan Miguel Tejera, de 19 años, acudió a las inmediaciones de la policía denunciando el trágico suceso. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Si bien existen muchas versiones de lo que sucedió, los textos judiciales y periodísticos no ayudaron en mucho, ya que no proporcionaron datos duros sobre hechos concretos y sirven de interpretaciones que echan a volar la imaginación de una sociedad conservadora de los años 80. Es lo que te comentaba. Mucho se dijo, pero poco se oficializó. Fue tan rápido que pues fue juzgada de forma inmediata. Entonces Rápido. das a entender o das a interpretar distintas versiones o lo que la gente cuenta. Eso es tal cual, pero no se oficializó por la, por la postura conservadora que se manejaba en esos entonces. Tal vez trae arrastrando, no sé, algo de que ocultar, ¿no? Una mordida, para que no se divulgue qué es lo que pasó exactamente, o por así convenir a intereses de varias personas, se mantiene en discreción, ¿no? Pero no podías ocultar el sol con un dedo. Esta noticia se tenía que sacar porque se tenía que sacar. Sí, digo, Eh, en algún momento tenía que. sí, sí, sí. Una de las versiones afirma que el crimen fue ocasionado por un arranque de furia causada por el llanto de los niños. Otra versión afirma que bajo la influencia del alcohol y las drogas perdió el control y cometió el asesinato de sus pequeños hijos. Y pues ambas versiones no terminan de ponerse de acuerdo, pero lo que sí es similar es la forma en la que Evangelina terminó con la vida de sus hijos. O sea, en términos generales, eh, no se sabe el por qué, pero oficialmente asesinó a sus niños, ¿no? Los hechos sucedieron entre el 18 y 28 de marzo de 1989. Era lo que te comentaba. No hay una fecha exacta, pero sí existe más o menos congruencia en esos días, el horario y cómo fue que los asesinó. El horario, pues un aproximado de las 10:30 horas, Evangelina, sin razón alguna, comenzaba a golpear a sus hijos. Y comenzó primeramente con Jaime, de 3 años. No conforme, lo tomó de los pies y con una fuerza desmedida lo azotó sin piedad, accionado en repentinas ocasiones contra el suelo y posteriormente contra la pared, causándole fractura de cráneo y exposición de masa encefálica. Evangelina no se detuvo hasta cerciorarse de que estuviera muerto. Cabrón. Cabrón. Posteriormente, era el turno de Juan Miguel, de 2 años, a quien ejecutó de la misma forma, destrozándole el cráneo por completo hasta dejarlo sin vida. El suelo quedaría manchado para que Evangelina ni siquiera se molestara en limpiarlo.
dejando en evidencia el acto tan despiadado. Una de las versiones señala que Evangelina intentó incinerar los cuerpos en el horno de la cocina con el objetivo de convertirlos en cenizas y posteriormente desaparecer la evidencia. Sin embargo, esto no fue posible, ya que el horno no contaba con la potencia necesaria, por lo que los cadáveres solamente se cocieron. Lo que sigue a continuación sería el acto que quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva del pueblo y obviamente pues, de la ciudadanía veracruzana. Y esto es que Evangelina, al no poder incinerar los cuerpos, los colocó sobre la mesa y con una frialdad comenzó a cortarlos de forma despiadada, iniciando con las piernas, cercenando los brazos y finalmente cortándole la cabeza. Los restos fueron depositados en un par de enormes maceteros que poseía, rellenando con tierra el espacio faltante y adornando con plantas para ocultar la evidencia. Como si fuera una especie de liberación o de terapia, Evangelina se dio el tiempo para colocar los maceteros en la terraza. En una terraza fuera del departamento, y a esa altura la gente podía contemplar los maceteros desde la calle, admirando la belleza que se veía en las plantas bajo los rayos del sol. Sí, bueno, sí, ahorita lo mencionas, sí he visto cómo son los departamentos. Ay, cada uno como que tenía su balconcito, así Sí, tiene su... no era muy grande, pero sí cabían perfectamente los maceteros. ¿Quién diría, no? Que sí, que las plantas por muy estéticas que estaban, o sea, ¿qué es lo que había abajo de ellas? Según una versión más existente, hay una historia que menciona una broma como una amiga diciéndole acerca de sus plantas que crecían así porque las abonaban muy bien. O sea, también no creo que sucedió de esa forma, pero la gente le gusta también agregarle demás, ¿no? Sí, y si eso fue real, pues Pero eso sí es muy sonado. O sea, si muchas personas te hablan del tema, te van a decir, ah, sí, incluso hasta se jactaba de decir que las plantas tenían muy buen abono, por eso es que crecían tan bonitas. pues si fue así, oye, pues que si fue así en la vida, qué ojete, güey. Pero no, la verdad no lo creo, pero si fue así, sí, Y sí qué se malo. mamó. Después de la denuncia de su hermano Juan, elementos de la policía y los agentes llegaron al apartamento 501. Enterados de lo sucedido, entraron al departamento revisando la casa y removiendo los restos de los niños. Con el tiempo, se tenían sepultados los cadáveres que se encontraban completamente descompuestos. Evangelina repetiría una y otra vez lo que los niños habían muerto por desnutrición y que solamente habían limitado a sepultarlos de por medio. O sea, no aceptó la culpabilidad en su momento y tampoco la aceptó posteriormente. La detención fue inmediata, trasladando a la agencia del Ministerio Público, y allí Evangelina justificaría los actos argumentando que padecía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde hace un año. Sin embargo, los agentes fueron alertados con anticipación, Alterados. ya que su hermano previamente admitió que Evangelina era mitómana. O sea, ya se sabía del complejo mental que tenía ella, y pues fueron advertidos porque les iba a contar una historia mágica, mística, Sí. vaya, impresionante, pero Sí, no, como de no se dejen engañar. no se deja engañar, es muy malita. Sí. No, pues es que sí, se tiene que avisar porque Y es una patología muy, muy, muy curiosa porque ella tenía mucho carisma y aparte eh, esta mitomanía va muy de la mano con ese tipo de personas carismáticas que luego son hasta sociópatas. ¿Por qué? Porque te brillan los ojitos, te sonríen y pues, no te vayas muy lejos, Ted Bundy. Ted exactamente. Bundy, güey. A tal grado que también él fue su propio abogado, ¿no? Él se defendió. Sí. Se defendió él mismo. Que pudo haber logrado, pero las Pero evidencias sí, eran ya. contundentes. Sí. Ya todo era tangible, ya, o sea. Sí. Tras varios intentos por parte de los abogados, con el fin de evitar la cárcel, intentaron demostrar que la ex reina del carnaval no se encontraba en pleno uso de sus facultades. Sin embargo, el 10 de abril de 1989, o sea, 3 días después de haberla capturado, Ajá. el juez Rodríguez Moreno
con una clara presión mediática por parte de la prensa y las demandas de la justificada sociedad, ordenaría de forma inmediata autodeformar prisión a Evangelina, ya que en su reclusión Evangelina es sometida a distintos exámenes, tanto médicos como psicológicos, que determinarían su comportamiento, siendo estos negativos, ya que no son resultados de trastornos patológicos ni de encéfalo ni de sistema endocrino. O sea, que se estaba haciendo la loca. En pocas palabras. En pocas palabras. Después de esto, no es claro lo que sucede después del diagnóstico, pero casi un año después de la detención de Evangelina, el 7 de marzo de 1990, el juez Rodríguez Moreno, sí, el mismo juez que la dictó de autodeformar prisión, reconoce la incapacidad mental de la acusada y dispone la reclusión en el psiquiátrico de Orizaba por todo el tiempo necesario para lograr la recuperación de su salud mental y pues a mandarla al psiquiátrico. Sospechoso, Ok. ¿no? Sí. Es lo que te comentaba. Existen muchas discrepancias en la toma de decisiones que posteriormente son bastante reculadas. Al final se obtiene el cometido de no mandar la prisión, porque tú al mandar a prisión a alguien asesina y de renombre, ¿qué va a pasar en prisión? Pues va a Sí, atentar contra su vida, su seguridad. sí, tan solo de planta, pues sí, es un riesgo tenerla con el resto de la población, para empezar. Y tú sabes Pero que también las condiciones, cuando ya no estás estable mentalmente, pues quieras o no, ya el trato es distinto, porque pues ya tienes personal ahí que te está monitoreando, y que te estás medicando. Y pues no es lo mismo al final de cuentas, por eso mucha gente usa ese recurso vil para, pues, bueno, desafanarse exacto. del compromiso de ser encarcelado y Claro, tener mejores condiciones en el psiquiátrico. sí, y que mentalmente sabes que están bien, nomás que se están haciendo. Claro, claramente. Digo, es una ¿cómo se le puede decir? Una práctica muy, muy común en los culpables, ¿no? Sí. De decir que estás demente. Después de eso, no es claro lo que sucede. Eh, no, perdón. Ya me estaba yo. Ajá, ya, me perdí. Continuamos. Evangelina permanecería en este centro médico hasta el 16 de noviembre de 1993, cuando el doctor Gregorio Pérez dictamina su rehabilitación mental. A su salida, es detenida inmediatamente por la policía judicial, que llevaba una orden de aprehensión para reiniciar el juicio por homicidio calificado. O sea, cuando se hace este cambio de gobierno, quiero yo pensar, y también de la mano el cambio en el sistema judicial, Sí, pues se conoce el caso y pues se es capturada inmediatamente. Y bueno, 3 años después de la detención, el juez Samuel Baizabal Maldonado condenaría a Evangelina 28 años en prisión y una multa de 35,000 pesos. Digo, en ese entonces, bueno, sí. sí, pero siento que pudo haber sido más. Argumentando que los actos cometidos por la acusada fueron bajo plenitud de control de su mecanismo razonable. O sea, no estaba loca, como se decía Como se anteriormente, ¿no? mencionaba, sí. Y bueno, a partir de ahí, pasan 10 años después. Ya de la sentencia definitiva, el nombre de Evangelina Tejera volvería a los titulares de la prensa. Pasa un chorro de tiempo, ¿eh? Pasa demasiado tiempo para que Evangelina otra vez sea titular en una noticia, que es donde yo apelo a la segunda opción o a la versión alternativa, y todo esto cuadra perfectamente. No quiero decir que sea la verdad absoluta, pero siento que va de la mano. En el año 2007 sería relacionada con el narcotraficante Oscar Sentíes Alfonsín, conocido como el Güero Bali o Bali, no sé cómo sea la pronunciación exacta, originario del municipio de Cosamalvapan. Senties Alfonsín es detenido por posesión ilegal de armas y delitos contra la salud, o sea, de drogas, sospechoso de ser el principal proveedor de drogas al interior de las cárceles veracruzanas y supuesto representante del cártel del Golfo. Oscar y Evangelina se conocieron en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Perote, donde comenzarían una relación sentimental. Y bueno, al paso del tiempo, Sentis Alfonsín era castigado por mal comportamiento aplicándole el carrusel, un castigo que lo transfiriera, constantemente de prisión en prisión,
con el objetivo de evitar alianzas, generar privilegios u organizar más motines. O sea, era un narco pesado, ¿no? Pero esta no sería un impedimento para que Evangelina no pudiera estar con su nueva pareja, ya que a base de sobornos negociaba su traslado con la finalidad de estar al lado de Sentis Alfonsín. Ah, o sea, ahí andaba atrás, ahí con él. O Cada sea, vez que lo lo trasladaban, trasladaba. ajá, Ah, cada vez que lo wow. trasladaban, ella buscaba la forma de cómo estar con él. ¿Por qué? Dos razones. Primera, protección. Y pues segunda, también el cariño y el calor humano, ¿no? Sí, sí. Pero primeramente es por protección. ¿Por qué? Protección. Porque era un líder del cártel del Golfo, un cártel que estaba bastante posicionado antes de los Zetas y que le daba seguridad y le daba estabilidad y le daba todo lo que ella quería. Y también por este efecto que ya te mencioné anteriormente, que era buscar patológicamente una pareja que tuviera conductas agresivas. Y bueno, y más, y con un plus que le daba la seguridad. Entonces, ahí cuadra perfectamente su relación sentimental. Eh, en el año 2006 estrenarían un nuevo penal, el de Coatzacoalcos, el escenario perfecto para que Senties Alfonsín se entrevistara con el director Seferino Tejeda Uscanga. En este encuentro, Senties Alfonsín negocia la liberación anticipada de su mujer, o sea, de Evangelina, firmando la preliberación de la ex reina. Evangelina no abandonó al hombre, siguió viviendo con él en la cárcel ya en calidad de mujer libre. Pero las cosas se complicarían, y mucho. El cártel de los Zetas se separaría del cártel del Golfo, siendo esta una época muy sangrienta para el estado de Veracruz. Digo, si no, para las generaciones actuales, no sé si lo recuerdan, pero mi generación lo recuerda perfectamente. Sí, sí, fue la época donde estalló todo. Siendo esta una época muy sangrienta, ya que el ajuste de cuentas en la prisión de Coatzacoalcos arrastraba un saldo de 12 muertes, mismas que ya contaba con el suicidio, entre comillas, de los secuestradores del empresario Oscar Lobo, este compadre de Ah, sí, el de Clímax. autor, El de autor de Clímax, el Sasasa. La mesa que más aplauda, y el asesinato de Oscar Sientes Alfonsín, a quien a puñaladas fue privado de su libertad a manos de un compañero de celda. Ah, lo terminaron suicidando. Ándale, Lo terminaron suicidando. accidentalmente, ¿no? Ah, A partir de este momento, Evangelina desaparecería del mapa permanentemente, convirtiéndose en una fantasma que vaga por la memoria de los que aún la recuerdan. De ahí, pues bueno, ya no se sabe absolutamente nada. Quiero yo pensar que al ser mujer libre, pues desapareció y pues se fue de aquí o se fue a otro sitio. Cambio de identidad, cambio de identificaciones y tal vez un cambio de look y pues los años también no creo que les haya favorecido muy bien que digamos, digo, porque pues no creo que haya sido a su favor, sino en su contra. Pero bueno, la opinión pública se debate entre muchas conjeturas, ya que existen muchos que afirman que Evangelina asesinó brutalmente a sus hijos. Pero es lo que te comentaba. Otra afirma que el asesinato de los pequeños fue un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, derivado del consumo desmedido, haciendo que la deuda de Evangelina tenía con el narcotráfico creciera. Motivo por el cual jamás confesó su delito, guardando un silencio posteriormente a su ingreso a Pancho Viejo, unirse al cártel del Golfo y ser la protegida del sicario más importante de la prisión. Tal vez esa es una buena justificación por la cual la ausencia o el asesinato de los niños no fue su autoría. Digo, existe esa teoría, pero no se tiene una prueba oficial, ya que la oficialización de la noticia afirma que ella asesinó a los niños. Pero como lo mencionas, suena. Suena lógico. Es que no suena descabellado. Y No. más a cómo se dan las cosas aquí en México. Híjole. O sea, es algo. Es fuerte. Es algo muy creíble, sí, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser, digo, como dices, no hay pruebas, pero. Tampoco quiero justificar a Evangelina porque no tengo las pruebas necesarias, pero existen tal vez
información que no es clara y puede salir por esa forma. La desventaja es que no existen las pruebas que sean tan contundentes para afirmar la segunda teoría, porque claramente son más favorables a la primera, Sí. que no es oficial, pero digo, perdón, no es congruente o no es exacto, pero es lo oficial. Existen documentos que guardan la opinión de algunos conocidos, vecinos e incluso de amigos que frecuentaba en las reuniones argumentando que Evangelina era incapaz de cometer tales actos, y cabe señalar que dicho documento evidencia con nombres y apodos a muchos de los personajes que forman parte del selecto grupo social. Sin embargo, no son relevantes en la historia y por lo tanto mencionarlos no aclararía la verdad de los hechos. Aquí voy a meter un poco de mi cuchara en este tipo de personajes porque existen en la sociedad, bueno, en el grupo selecto donde ella se reunía, había gente de dinero que tiene que ver con otros personajes y se va haciendo una cadenita, ¿no? Te podría nombrar, porque te podría decir cuáles son los personajes, el personaje hizo esto y está guardado en la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Pero no es relevante. Y también meterse en problemas que puedan acarrear nuestro primer episodio de podcast sería algo Sí. muy arriesgado. Tal vez estaría muy bien, pero no lo veo, no está el caso, o sea, no fueron culpables de Sí. este acto, entonces se quedarán tal vez guardados para un siguiente episodio y posteriormente si Ok. tienen cola que le pisen, serán nombrados aquí. Pero bueno, esta es la historia de Evangelina Tejera, una mujer que claramente sufrió desde muy pequeña. Su adolescencia fue bastante dura. Tuvo que admitir que no le estaba pasando bien. Regresó con su padre. Tuvo una adolescencia bastante alocada. Pudo haber corregido su adultez con éxito, pero una cosa es que tú tengas educación y que tengas conocimiento general, pero si tú no eres una persona que está bien cimentada, que no está bien en sus cabales, no vas a lograr nada. Y el asesinato de los niños, ¿quieres saber mi opinión? Adelante. Sí, claro. No quiero sonar alguien que diga, sí, sí, los mató porque no estuve ahí, pero tengo mis sospechas y tengo una clara inclinación a que fue un ajuste de cuentas. Mi teoría es que sí, en verdad, tuvo un ajuste de cuentas, una deuda que no pudo pagar, y el acusar al crimen organizado era el significado de una represalia más grande, no hacia su persona. Si ya lo cometieron con sus hijos, se podían seguir con su hermano, su madre, su padre, Sí, 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 con toda la familia, hasta con el perro, güey. y luego a ella. Entonces, la sacrificada fue ella. Y yo considero que también su hermano sabía perfectamente, igual su ex esposo, porque se nombran en muchos textos que él también bastante fiestero con ella y la acompañaba a pesar de no estar a cargo de los niños, se seguían viendo. Entonces tenían ciertos lazos con el narco, ¿no? Entonces ellos posteriormente tuvieron un problema económico con ellos y pues, no pudieron desafanarse tan rápidamente hasta que pues pasó lo que pasó. Puede también que sí estuvo muy loca y los agarró de los pies no sé, como si fuese cualquier objeto y los azotó brutalmente. Bajo el efecto del alcohol, de la droga, no lo sé. Digo, a mí no me hace el alcohol o las drogas no me hacen ese efecto, pero tal vez a una gente, a una persona que esté mal. Pero es que hay que ver mentalmente qué tan estable estás. Sí. Y en este caso, pues si fue cierto, pues también no vino canalizado de buena forma. Y bueno, David, ¿tú qué opinas de todo esto que te comenté? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es a la conclusión que llegas, claro, de esto que yo escribí y Sí. posteriormente junté información de distintas fuentes, pero digo, al final llegas al mismo
resultado. Sí, el cual fue catastrófico. Al final del día, pues, 2 infantes muertos, pues sí fue. O sea, vaya, porque por donde le veas, pues siempre es triste, ¿no? En este caso. Pues muy interesante, hermano. La verdad es que, como te decía al principio, uno sabía nada más la punta del iceberg, pero ahora pues yo no sabía eso, lo del ajuste de cuentas, y se me hace una buena historia alternativa, ¿no? Así como, oye, pues es que sí puede ser, ¿no? El crossover perfecto. Porque no es como que digas, bueno, es que igual nadie lo sabía, pues si estás metido en el mundo de los estupefacientes, pues sabes que no te va a dejar nada bueno. Aunque seas solo consumidor, no te va a dejar nada bueno. Y pues a mí me pareció muy interesante, la verdad es que sí te metiste bien en la investigación y salí ya con, pues si pudieras manejarlo como de tener algunas dudas, pues ya salí sin ellas, ¿no? Ah, ¿Tú qué crees que haya sucedido? Yo respaldo o me iría sobre lo primero de que no la agarró en un buen momento, o sea, bueno, obviamente ya traía acumulando Esa esas molestia, sí. emociones y que simplemente en un momento de no lucidez agarró y dijo, no más. ¿Consideras que los niños le estorbaban A su estilo de para su vida, estilo de vida? sí, sí, claro que incluso ella misma me atrevo a decir que no percibía. O sea, a pesar de que, bueno, ya lo sabía, pero que a lo mejor su cabeza decía, no, todavía estás ahí, todavía puedes meterte en ese, Todavía queda mucho rock and roll. sí, en la fiesta. Sí, Entonces, sí. como que ella no supo discernir en ese momento tal vez y pues la llevó a cometer lo que cometió, pues. Sí, sí, exacto. Sí, mira, y bueno, viendo a mi primera versión, bueno, la segunda versión, perdón, la que yo considero un poco más creíble, digo, no la conocí, no tuve el placer de conocerla, digo, tampoco hay evidencia o una grabación o un audio donde ella se note perfectamente su inestabilidad mental, pero yo creo que al ajuste de cuentas dejan a los niños en la casa y ella yo creo que sí opta por desaparecer los cuerpos. No creo que los narcos hayan guardado los cuerpos en los maceteros. Yo creo que solamente los mataron y los Ah, descuartizaron. ajá, con la teoría que te quedas tú, Ajá. es eso, ¿no? De que pues es lo visual, ¿no? Para que te enteres, pero ya lo de las macetas y Sí. Lo de eso ya fue obra incinerarlos, de ella, sí. sí, yo creo que la incineración fallida fue obra de ella. Tal vez no la desmembración, pero sí colocarlos en los maceteros también fue obra de ella. Y obviamente para quedarse callada. Es que tal vez no tenía, no, en su cabeza no maquilaba cómo podía hacerle, ¿no? Porque llamar a la policía Sí, no. era meterse en un pedo y yo creo que llamar o no llamar iba a ser culpable. Digo, Sí. ante eso. Entonces, y cabe señalar que también en ese bueno, documental, en ese trágico suceso, ese día oscuro, eh, la noticia también del dictamen, creo que, digo, si mal no recuerdo y si no, corríjanme, habla de un titular en el dictamen donde se muestra la captura de unos personajes llamados los narcosatánicos. No sé si los recordarás. Claro que sí, sí, Bueno, sí, sí. ¿A poco sí coincidió más o menos? esa fecha, el 7 de abril, hay una nota donde habla de la captura de los narcosatánicos. Sí, sí, No me sí. acuerdo si fuese en Ciudad de México, ¿no? o en otro lado de la República, No, pero es un ajá. titular y que opaca la noticia de Evangelina. Bueno, es Porque que lo de sí, Evangelina es que lo de los narcosatánicos sí fue algo, sí, 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 fue se hizo un de muy impacto sonado. nacional, sí, 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 claro. sí. Acuérdate, está el pánico satánico y lo de los narcos satánicos está muy, muy, muy cabrón. Y fue un titular. Lo de Evangelino no fue un titular. Pues sí. Entonces, no vas a encontrar
documentos tal cual, más que los recortes del periódico, así, y las fotos o las imágenes que también están en los videos, donde proyectamos el típico tipo judicial que está sacando los cuerpos y así. Sí, así en la presencia policial en la escena del Ajá, crimen. pero son imágenes muy, muy burdas. No existe una fotografía o tal vez no han sacado oficialmente esas fotografías porque eran de muy mala calidad. O sea, tal vez nadie se atrevió a tomar las fotografías muy bien o fueron desaparecidas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Evangelina fue la ex reina, fue asesina y desapareció. Así como su fama desapareció, ella también desapareció de la faz de la tierra. Hay versiones que también afirman que trabaja por una librería, cosas así, pero es lo que la gente dice y eso no lo veo muy factible. Pero sí, ella desapareció completamente y sin dejar rastro. Ojalá años después aparezca y ya, pues, obviamente ya está reincorporada a la sociedad y pues esperemos que no haga ningún otro tipo de acto ilícito que también tenga que ver, porque de lo contrario, pues bueno, ¿cómo es que dejas libre a una persona que claramente no está Sí, en sus cabales, ¿no? sí, claro. Sí sería, sí, por morbo sería muy interesante saber qué es de su vida, ¿no? Y sobre todo cuál es su identidad actual. Pero no creo que eso suceda. Y bueno, pues, y es de entenderse porque pues al final de cuentas la gente no olvida. No, claro que no. Y pues nunca falta por ahí, si que alguien por ahí quiera tomar represalias y pues es básicamente ponerse la soga al cuello. Así es. Entonces, pues, Pero bueno, pues ¿qué te ya puedo por... decir? Qué historia, ¿eh? Qué historia. Y bueno, ya para concluir, nos gustaría que los que nos escuchan o los que nos ven nos platiquen qué historia es la que ustedes conocen, qué historia las que ustedes saben. Si se nos pasó algún dato importante, pues bueno, también es muy válido que nos lo comenten. Hagan su publicación, hagan sus comentarios, que nos manden toda la información que ustedes consideran oportuna. Y ese pequeño dato, ese pequeño plus que tal vez no dimos en este video, pueda ser renombrada por todos ustedes. Y Sí, pues bueno, ya más que aclarado, sí, así es. ya es hora de beber, ya es hora de Uf, continuar con nuestras actividades normales. Y bueno, es un placer, David. A partir de hoy, pues bueno, se estrena el primer episodio de El Diario de los Muertos. Y bueno, me gustaría comentarles que si es que también a ustedes les gusta, seguiremos dando más historias. La finalidad es que tengamos un amplio repertorio de documentos y de información acerca de lo que es Veracruz. Hablamos de este episodio porque consideramos que es algo eh, que muy poco se sabe, pero que todo el mundo lo conoce. Pero nos gustaría conocer también qué es lo que saben de Veracruz, pero no conocen a detalle. Y bueno, eso se los dejamos de tarea. Y bueno, ya por el momento me despido. Yo soy Irving Durán. y yo, David Castrejón. Y bueno, estamos en el Diario de los Muertos. Hasta la próxima. Muy bien, carnal, ¿eh? Me Chido, güey. gustó, me gustó. Salió y fue orgánico, no estuvo. Chido, güey. Porque te lo sirves. Sí, ya la apreté, ya la apreté. Ah, ya es cometiendo un Jerry.